Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al octavo video del módulo Sociología de la Evolución. Bueno, hoy vamos a continuar con parte de lo que habíamos visto en el video anterior. El ayuno del Buda o del Jesús de 40 días se refiere a resistir las tentaciones. Estuvo 40 días en el desierto, enfrentándose al ego, a las tentaciones de la mente, para demostrar que él dirigía su mente y no la mente a él. Y la frase es clarísima. Hay que obedecer a tu Señor y no tu Señor a ti. Esto quiere decir que la mente tiene que ser la herramienta obediente de la comprensión, que es parte espiritual, y no que la comprensión tenga que someterte al ego de la mente, que es lo que nos puede pasar a nosotros. Yo no les sugiero a nadie ayunos largos, pero es una herramienta excelente de desintoxicación. Efectivamente, al desintoxicarse el cuerpo, la percepción aumenta, pero háganlo como todo, como resultado. Mi propósito es que mi cuerpo esté sano, que mi mente esté sana. Lo otro será un resultado, se da por añadidura. Como cuando les decimos, por ejemplo, a las personas, no trabajen por dinero. Los recursos son un resultado del servicio y del compromiso, no el propósito de ellos. Bueno, acá es lo mismo. No hagan ayuno pensando que te vas a iluminar con el ayuno. Si lo hacemos exagerado, puede inclusive lesionar el cuerpo. Si lo hacemos en forma apropiada, podemos hacer algo muy benéfico como desintoxicar el cuerpo y permitir que la capacidad normal de percepción se manifieste, porque está siendo bloqueada en ese momento, ¿no? Por tóxicos. Eso es lo que llamamos natural. Bien. Denme un segundito. Perdón, pero bueno, por momentos se corta internet y tengo que reanudar toda la parte tecnológica para poder grabar. Les decía que para acortar el tiempo de evolución necesitamos disminuir el ego rápidamente y la importancia que tienen en el mundo físico los ciclos de vida y muerte es que cuando somos o cuando nosotros no somos capaces de disolver el ego, les decía, perdón, que cuando no somos capaces de disolver el ego porque nuestra mente se cristaliza, la muerte lo va a disolver en su momento, cuando sea nuestro momento, para que nosotros podamos volver a agilizar nuestro proceso de evolución. Los cinco sentidos físicos están graduados únicamente para percibir la tercera dimensión. Los maestros ascendidos lo dividen en 40 dimensiones. Eso quiere decir que más allá de la percepción de nuestros sentidos físicos, hay 37 dimensiones más. Estas dimensiones las podemos verificar a través de la capacidad mental o espiritual, no a través de los sentidos físicos. Los pensamientos y las emociones que se originan desde los pensamientos o los sentimientos o todo lo que aparece en nuestro campo mental ya no forma parte del mundo físico, ni lo percibimos con los sentidos físicos. La mente es un emisor receptor
de ondas de frecuencia dimensionales. La herramienta perfecta que tenemos para entrar en esas otras dimensiones es la parte mental. Hay un mundo gigantesco, más allá de lo que nuestros sentidos físicos perciben, y es un mundo real, es un mundo maravilloso con el cual necesitamos aprender a relacionarnos. La percepción mental tiene una relación directa con las frecuencias vibratorias que la persona sintoniza. Si mis pensamientos habitualmente se originan en mis creencias negativas, entonces la frecuencia vibratoria que yo le doy a mi mente es una frecuencia baja, y la frecuencia baja solo podrá sintonizar con lo que existe en ese nivel, que será poco agradable, por cierto. Si yo le diera voluntariamente a mi mente una mayor frecuencia vibratoria, bueno, ahí entraría en, perdón, en consonancia y empezaría a percibir de otras franjas del universo que traerían una información mucho más satisfactoria y perdón, les decía, ir ascendiendo mucho en ese sentido. Entonces, para que nuestra percepción física sea mayor, necesitamos hacer el ejercicio de aprender a pensar voluntariamente y no en modo automático. Estos ejercicios los llamamos de alquimia del pensamiento, que se llama pensamiento voluntario, dirigido y sostenido a un punto específico de mayor satisfacción que el habitual. La mente, no la conciencia, es el laboratorio donde se procesa el desarrollo espiritual. Si uno altera su mente o alteramos nuestro cerebro, lo que hacemos es estropear esta herramienta tan poderosa. Bien, la rotación de la Tierra sobre su eje es algo fijo y perfecto en el universo. No es arbitrario, tiene una medición exacta. Sin embargo, cuando nosotros repartimos el día en 24 horas o repartimos el año en 12 meses, eso sí es arbitrario y lo ha establecido el ser humano de esa forma. Hay dos formas de medición, la fija y la arbitraria. Las franjas de escala cromática no son arbitrarias porque cuando cualquier persona que haga la descomposición de la luz verá lo mismo. Lo que es fijo es la percepción que tienen nuestros ojos de los colores y esta percepción corresponde y es directamente consecuente a una frecuencia vibratoria. Las leyes del universo no son variables, son matemáticamente exactas. Son inmutables y las podemos medir en cualquier momento. Y toda persona puede obtener el mismo resultado en cualquier lugar del universo. ¿Cómo harías para aumentar naturalmente tu capacidad de percepción? Lo ideal sería sin forzar nada, porque si forzamos algo vamos en contra de las leyes. Y si vamos en contra de las leyes, vamos a obtener resultados indeseables. El campo mental es el que nos interesa trabajar en este momento profundamente. Lo físico, como forma, es un diseño perfecto del Dios o del todo que por ahora no sabemos cómo modificar, aunque sí hemos podido alterar. El campo espiritual, a través de la conciencia, tampoco podemos modificarlo, porque es un archivo divino y es parte de lo permanente. Por lo tanto, tiene un mecanismo perfecto de asimilación de información a través del campo mental. Entonces, lo único que tenemos que trabajar para el desarrollo de la conciencia es el campo mental, es el campo que está despierto, que está activo.
El solo hecho de que una persona viva en un barrio, digamos, de pobreza y otra persona viva en un barrio muy lujoso, esa situación física es una correspondencia matemáticamente exacta con lo que él tiene en su campo mental. Ese es el origen de las situaciones externas. El campo mental tiene tres niveles: nivel inconsciente, consciente y de comprensión. En el nivel inconsciente o subconsciente es el nivel donde se archivan informaciones que por lo general suelen ser de tipo traumático, aunque puede haber otras que no sean traumáticas también. Después tenemos, como les decía, el nivel consciente y el del nivel de la comprensión, que vendría a ser nuestro campo espiritual. Los dos primeros niveles, a los dos primeros niveles, no los llamamos niveles de sabiduría. Cuando el subconsciente y el consciente están llenos de información falsa, generan frecuencias vibratorias muy bajas que limitan totalmente la posibilidad de entrar en contacto por resonancia con informaciones de frecuencia superior o de frecuencias superiores del universo. Entonces el campo de percepción interna está muy reducido. Para ampliar el campo de percepción, necesitamos modificar la estructura consciente del sistema de creencias y en muchos casos limpiar la estructura inconsciente de traumas asociados a miedos y angustias o reacciones automáticas que consumen la energía. Esta la forma natural y sana de ampliar nuestro campo de percepción. ¿Y de qué está compuesto el campo consciente? El campo está compuesto de información que nuestra mente ha recibido del entorno, de la cultura, de la educación. Está compuesto en definitiva de creencias. El ejercicio consiste en dejar las creencias. Este es el ejercicio fundamental del desarrollo espiritual. ¿Cómo dejamos las creencias? Bueno, es un ejercicio sencillo que nos va a hacer supremamente eficientes en nuestro proceso de desarrollo espiritual y también en nuestro proceso humano, en cualquier actividad que desarrollemos. El ejercicio de sabiduría es simple, es verificando si sabemos o no sabemos. En ninguno de estos dos casos existe la creencia. Aunque no sé, eso no es una creencia. La creencia es el problema de ineficiencia mental, porque la creencia, perdón, porque la creencia, como les decía, aunque cuando yo creo que sé y y ese proceso mental que tenemos la mayoría de los seres humanos es el que nos lleva a no verificar, solamente a creer. Yo creo que sé es parte de mis creencias, por supuesto. Es un paso inevitable en la evolución, pero no es un proceso eficiente, sino ineficiente. ¿Pero por qué es ineficiente? Porque ineficiencia básicamente es luchar contra el aprendizaje que necesitamos hacer de la vida. Y esto lo hacemos luchando contra el orden del universo. ¿Por qué? Porque yo creo que el universo está desordenado. Cuando digo yo, es yo o nosotros. El universo no está desordenado. Los que estamos desordenados somos nosotros, pero no lo sabemos, porque nosotros creemos que hay cosas que están mal y necesitan ser corregidas. Las cosas no están mal. Los que estamos mal somos nosotros. Y así sucesivamente. Las creencias nos dan la percepción de que el problema a corregir está fuera de nosotros,
cuando el problema a corregir está dentro de nosotros. Mientras nosotros creamos que mi problema está fuera de mí, no solamente mi problema no tiene solución, sino que soy totalmente ineficiente en mi proceso humano. Para salir de esa lamentable situación, vamos a dejar de creer que yo sé algo que no sé, y eso lo haremos con una verificación simple, la evaluación de los resultados. Cada uno de nosotros va a evaluar los resultados que obtiene de su vida. Cualquier resultado insatisfactorio no es un resultado voluntario. No existe persona alguna que obtenga un resultado insatisfactorio de una manera voluntaria, llevándolo a la cotidianidad. Nadie o a nadie le sucede nada que no sea agradable de una manera voluntaria. Todo resultado insatisfactorio se produce porque la persona no sabe cómo obtener resultados. Porque obtener un resultado satisfactorio, esa es la verificación de que yo no sé. Perdón, se volvió a interrumpir Internet. Les decía, todo resultado insatisfactorio se produce porque las personas no saben cómo obtener resultados satisfactorios. Y esa es la verificación de que no sabemos. Esta verificación nos dará la oportunidad maravillosa, que será la que nos permita ampliar nuestro campo de percepción, que nos permita hacernos eficientes. Porque cuando nos damos cuenta de que yo no sé, inmediatamente nos disponemos a aprender lo que no sabemos. Entonces buscamos información y nos proponemos entrenarnos y a desarrollar los potenciales divinos que tenemos en cada uno de nosotros. O puede ser que no sepamos cómo hacerlo, pero buscamos la información para ello. Esto solamente lo hacemos en el momento en que comprendemos que no sabemos. Mientras tengamos la creencia de que sabemos, jamás vamos a buscar información nueva, jamás trataremos de hacer un cambio interno. Y entonces, como resultado, nos va a arrojar luchar contra todo lo externo, creyendo que ese sea mi problema. Por lo menos el 90% de la humanidad está en ese problema de ineficiencia. La invitación a las personas que estamos acá trabajando este proceso de hacernos eficientes es, por favor, dejen las creencias, ya no son necesarias. Tampoco estar convencidos de algo si es que no lo hemos podido verificar. No lo son desde este momento en adelante, lo fueron anteriormente para que verificáramos el resultado desastroso de luchar contra el orden del universo, de la vida o de las cosas. Solo tenemos que ver las noticias para verificar el resultado. ¿Cómo haríamos para aumentar naturalmente nuestra capacidad de percepción? Pues bien, toda cosa que no es satisfactoria en la vida de un ser humano es solamente el resultado de no saber. Cuando una persona sabe, puede verificar que obtiene exactamente el resultado que espera obtener y lo obtiene de una manera voluntaria y lo obtiene cuantas veces desee obtenerlo. Esa persona puede decir yo sé y cuando es lo contrario, esa persona puede decir yo no sé, pero nunca dirá yo creo, o sé que no sé, o sé que sí sé. Lo que no se, lo que no se me dispone, o sea, lo que uno no se dispone a aprender, o lo que sí nos disponemos a usar,
Esto hará que nuestra capacidad de percepción multiplique de una manera impresionante, más de lo que podamos sospechar. Hacer este ejercicio implica el desmonte total del sistema de creencias, porque es la herramienta básica para poder renunciar a toda lucha, o a todo conflicto, o a toda agresión, como así también a todo problema, porque todos los conflictos del ser humano se originan en tratar de cambiar lo que él o nosotros creemos que está mal, cuando el problema no está ahí. Cambiar un sistema de creencias por otro sistema de creencias será poco lo que nos ayude en el desarrollo espiritual. Vale la pena recordarles de nuevo, por favor, no se les ocurra creerme nada, absolutamente nada de lo que yo diga, no lo crean, porque si llegan a hacer eso, refuerzan su sistema de creencias o cambian una creencia por otra. Y les aseguro que para el desarrollo espiritual, lo que menos nos interesa es que las personas hagan eso. Por eso los ejercicios tienen que ser científicos, contundentes, para que cada cual verifique lo que sabe o lo que no sabe. La forma científica de medir el conocimiento es el resultado. Por ejemplo, si queremos averiguar si un mecánico sabe de mecánica, no creer que sabe, sino comprobar si sabe o no sabe de mecánica. Le entregamos un motor desarmado o que no funciona y le decimos que repare ese motor. Si la persona sí sabe mecánica, en unos días tendrá el motor arreglado. El resultado nos demuestra que sí sabe mecánica. Si la persona no logra armar el motor, la evidencia será igual de contundente. No sabe mecánica. En ninguno de estos dos casos hay creencia alguna. La creencia es cuando la persona que está frente al motor dice, yo creo que puedo arreglarlo. Si dice esto, puede que no sepa, pero podría aprenderlo. Esto es igual para todo el universo. Los cuatro aspectos externos en el ser humano son las relaciones humanas, la salud, los recursos y la capacidad de adaptación o de adaptarse al medio donde vive. Estos resultados son los que nos permiten medir si la persona sabe o no sabe. Y hay unos resultados internos que llamamos indicadores internos, que están asociados a la felicidad, o sea, cero sufrimiento, a la paz, o sea, cero reactividad, y al amor, que quiere decir servicio al 100%, es decir, que yo no le ponga limitaciones a mi capacidad de servir y de actuar, porque yo hago eso, si yo hago eso, limito mis recursos. Esta es la forma de salir de las creencias. Esto de las leyes del universo no es algo para creer, es algo para que ustedes y yo lo verifiquemos en resultados que podamos obtener. Y si no, esto no tiene ningún valor. Les aseguro que yo hace mucho tiempo que no utilizo la expresión creo en Dios o en el todo. Y si alguien me pregunta si creo en Dios o en el todo, le voy a decir, yo no creo en Dios o en el todo. Para mí Dios o el todo es otra cosa. Para mí Dios o el todo es una presencia, no es una creencia. Entonces yo puedo decir, yo sé que Dios existe, no es algo en lo que creo. Y para mí y para ustedes será fácil verificar la existencia de Dios o el todo si usan una herramienta concreta, no una creencia. Y la herramienta es, primero, sacar de la mente la idea de que tenemos, perdón, la idea que tenemos de Dios o del todo, la forma o el mismo nombre. Dios o el todo no tiene
ni nombre, ni forma, ni figura, aunque podríamos llamarlo el centro de información del universo. El problema es que las personas le dan una forma en su mente y ahí no van a ver a Dios o al todo. Pero si quieren ver a Dios o al todo todos los días, miren esas flores, la luna o todo lo que ha sido creado por el hombre y ahí estarían viendo a Dios o al todo. Si vemos la creación, verificamos la presencia y la existencia del Creador. Igual para lo humano, si veo este rotulador o cualquiera de nosotros sabe que ha sido producido en una fábrica por unas personas y por unas máquinas, cualquier cosa, dije rotulador como para dar un ejemplo de algo, cualquier cosa que veamos o que tomemos en este momento en nuestras manos. Em, Decía que podríamos tener un nivel de información, pero a nivel tecnológica, tanto por el material con el que está hecho, y aunque yo no conozca de la información ni al personaje que lo diseñó, ni a la fábrica, ni a los obreros, pero eso no es algo en lo que yo creo, es algo que yo sé, porque si no tendría, porque si no, no tendría ese objeto o esa máquina en la mano. Así de sencillo saber que Dios o el todo existe. Pero quítenle el nombre, quítenle la forma. Frente a algo tan cotidiano como ¿qué hago yo con mi conflicto de pareja o mi relación con mi padre o con mi hijo? ¿O qué hago con el problema del empleado? ¿O qué hago que no me alcanza el dinero? Bien, la respuesta a la pregunta ¿qué hago? Para que sea una respuesta eficiente y contundente que solucione eso definitivamente, no como un paliativo, sino que lo solucione de fondo. Requiere que la persona reformatee completamente el campo mental, porque ahí es donde se está originando el problema. O sea, el problema que él ve en la cotidianidad, pero para que la persona pueda cambiar completamente el campo mental, va a necesitar una información apropiada y contundente y profunda. Y por eso es la necesidad de ir estudiando los procesos profundos del mecanismo de las leyes universales, para poder hacer el ejercicio de cambiar aquello que origina el problema. Bien, alguien me dice, tengo un problema de relaciones de pareja, por ejemplo. Entonces, ¿por qué tiene un problema de relación de pareja? Porque no sabe hacer relaciones. ¿Y por qué no sabe hacer relaciones? Porque en su mente la persona está llena de creencias falsas sobre las cuales ha construido sus relaciones. Y sobre creencias falsas no habrá nada que sea satisfactorio. ¿Y cuáles son las creencias falsas que dañan las relaciones? Bueno, son varias cositas, pero muy arraigadas en la mente de las personas y las llamamos las falsedades. Creer que exista la maldad, creer que exista la mala intención, creer que exista la traición, creer que soy dueño de alguien, creer que es la única persona en el mundo a la que puedo amar. Y todo este tipo de creencias van a ser un desastre para poder construir una relación. Este es el resultado que la persona está verificando, pero no sabe porque no tiene ni idea. Él o ella cree que el problema es el otro. Otras creencias falsas, creer que alguien nos puede hacer feliz o infeliz. Eso no existe. Creer que alguien me puede hacer daño. Eso no es cierto. Soy yo el que me hago daño. Creer que yo puedo hacerle daño a alguien.
eso tampoco es cierto, porque yo cometo errores, pero el daño se lo causa a cada quien. Y todo este cúmulo de creencias en la mente van a dar resultados desastrosos y esto se enfrenta al 90% de la humanidad. Para modificar resultados, la persona necesitará en primer lugar modificar todo su sistema de creencias, porque ahí se originan los resultados. Y en segundo lugar, poder empezar a usar sabiduría, no creencias, sino verdades. Por eso la relación entre lo cotidiano y lo profundo es indispensable para obtener una solución de fondo. Hay un pasaje del Maestro Jesús donde explica esto, pero no sé si fue bien comprendido. El pasaje es el de la samaritana. Jesús se sienta al lado de la samaritana y ella le ofrece agua. ¿Cómo era su función? Porque estaban en un desierto y ella sacaba agua del pozo para ofrecérsela a los viajeros que tenían sed. Jesús no toma el agua y le dice a la samaritana, el agua que tú me ofreces ahora te quita la sed por un rato. Yo, en cambio, te ofrezco el agua pura de vida que te quitará la sed para siempre. Y se la ofrece porque ve que esta persona ya tiene un desarrollo espiritual. ¿Qué agua le ofreció? ¿Cuál es esa agua que quita la sed para siempre? Le ofreció la sabiduría. Esto quiere decir que si yo no comprendo el origen del problema, no lo puedo solucionar. Y si mi problema, por ejemplo, es de hambre y alguien me da un plato de comida, eso alivia mi problema por un rato, pero no lo soluciona. Pero si yo comprendo cómo acceder a la abundancia del universo, jamás volvería a tener hambre, porque la abundancia es inconmensurable. Y si yo comprendo cómo amar y cuidar mi cuerpo y reconstituirlo, jamás volveré a tener dolor alguno. Pero lograr esto es un proceso. Ese es el trabajo espiritual. Los errores humanos tienen dos orígenes, la falta de información apropiada o la falta de entrenamiento adecuado. Nadie comete ningún error por ninguna causa diferente a estas dos, porque no hay errores por maldad ni mala intención. Necesitamos obtener la información, pero también necesitamos entrenarnos, porque si no es como una persona que toma un curso para conducir auto, pero que nunca se ha subido a un auto. Recibió la información, pero no tiene entrenamiento. Tan pronto se sube al auto, seguramente tenga un problema de falta de entrenamiento. Para ampliar de una forma natural la capacidad de percepción, necesitamos soltar el sistema de creencias. Cuando la mente está llena de creencias y vibra desde esas creencias, es un radio de onda larga. Sintoniza una emisora local y no puede percibir más allá de su entorno inmediato. ¿Cómo podrías acortar tu tiempo de evolución? Evolución no es la transmutación de las especies, es más, no existe eso. Existe la adaptación a las especies dentro de su propia estructura genética, pero no hay una especie que se convierta en otra. Las especies son diseños fijos que permiten una experiencia específica para el espíritu que dentro de esa especie está evolucionando. No hay que confundir una metamorfosis con una transformación. La mariposa nunca se transforma, ni se transformará en una oveja, ni un mono se transformará en un humano. La divinidad, perdón, desarrolla una nueva forma que se adapte a la necesidad del desarrollo del espíritu. No es que la forma evolucione,
sino que diseña una nueva forma. Entonces, la evolución es solamente de la conciencia. Evolución es la acumulación sucesiva de información de la verdad en el archivo de la conciencia. Bueno, hasta aquí hemos llegado al final de este video número 9 del módulo de Sociología de la Evolución. Desde ya agradezco muchísimo tu tiempo y nos encontramos en una próxima entrega. Que tengan un excelente día.